Saludos a todos, yo soy Equimantor de la banda Spectrum Black Metal de Colombia, aquí con Metal Detector. Buenos días, noches o tardes, la hora en la que nos estén viendo nuestros queridos usuarios de Metal Detector. Como siempre, mi nombre es Andrea Ned y estamos hoy aquí con Alan o con Lord Equimantor de la banda Spectrum, quienes se van a presentar próximamente en Bogotá, para los que no saben, el 18 de octubre en el Ace of Spades. Es ahí donde se van a presentar, ¿verdad? Ace of El Spades, Ace of sí. Spades para celebrar la carrera de 35 años de Nevirus y se van a presentar con bandas muy grandes como Arrival, Desolator y Congregación Oscura. Entonces ya les va ahí el dato, vamos a hablar con él, algunas cosas sobre la carrera, sobre la trayectoria, sobre la evolución, etcétera, y lo que vaya saliendo por el camino. Inicialmente tengo que agradecerte por aceptar esta entrevista. Muchas gracias. Mi pregunta sería, ¿cómo nació Spectrum y qué te motivó a crear este proyecto? Bueno, antes que todo, muchas gracias a ti, Andrea, y a Metal Detector, pues, por el espacio. Spectrum empieza desde el año 2005. Se empieza a forjar una idea de un one-man band, donde pues empiezo como a componer las primeras canciones, siempre con el fin de como aportar algo pues más real a la escena aquí, black metal en Colombia. Me refiero real en cuanto a mi persona, pues creo que cuando uno tiene ideas y expresiones que sacar, pues hay que ejecutarlas. Entonces, de ahí empieza la, el proyecto de Spectrum desde el 2005. Así dura un tiempito, duró más o menos unos buenos años donde solo hacía música yo y la componía, pero pues no había entrado como tal en producción musical ni nada. No se había grabado, pero la banda se empieza a formar, o empiezo a formar el proyecto desde el 2005. Ya 20 años, más o menos. Sí. Muy bien. Cuéntame. En sus presentaciones o en general, ¿qué papel juegan lo que es el fuego, la oscuridad, los rituales que hablas en tu música y qué significan para ti? Eh, la música es una expresión literal de lo que es los pensamientos e ideologías personales. Entonces, ante todo, pues juega es el papel primordial, lo que es la exaltación del ser, la magia interna, el autosuperación y evolución en una forma oscura. Todas estas partes son fundamentales para lo que es el pensamiento como tal propio mío. Y de ahí se deriva lo que son la música. Entonces, digamos que la música como tal siempre ha sido el complemento de las ideologías propias. Ok. Spectrum no se presenta casi en vivo, con frecuencia. Prefieren como más enfocarse en grabar en sus trabajos. Cuéntame a qué se debe esta decisión y por qué prefieren casi no presentarse en vivo. Bueno, bueno, a ver, te cuento, por los lados del 2005, como te contaba anteriormente, yo, que empezaba el proyecto, llegó un punto donde se quiso empezar a plasmar y a expresar ya como tal lo que era la música de lo que se había compuesto y las ideas como tal, pero para eso se necesitaba gente, ¿verdad? Entonces empezaron a haber más integrantes. En el 2010 se empezó a grabar el primer disco y demás. De ahí para allá pues ha venido un montón de gente que ha venido trabajando conmigo como músicos para formar como tal el proyecto de la banda en vivo. La banda no se presenta mucho, sí tenemos presentaciones, más no es que nos guste presentarnos muy seguido, por ejemplo, en la misma ciudad o estar muy activos en conciertos, aunque es muy importante también de todas maneras para nosotros. Pienso que lo más importante de todo es lo que se materializa. Entonces a eso es lo que yo le apuesto bastante, a lo que se materializa, a la composición, a la música como tal, más que a una expresión artística afuera, que como te digo también es muy importante, pero pues bueno, así se ha manejado también una parte también de radicalismo con la banda, donde no estamos en todos los shows que nos invitan o no estamos en todos los shows pues buscando a ver para dónde tocar o no tocar,
No, yo prefiero más bien que es en los momentos que sea meritorio la presentación de la banda, sea muy especial, sea muy importante la presentación, tanto lo que amerita como para nosotros. Digamos que más que un show en vivo, nosotros expresamos totalmente lo que es la esencia de cada persona que toca con la banda. Entonces, ese es el momento clave donde tenemos que estar reunidos en un compendio brutal para que se sienta ese poder, para que no sea una banda más, sino que digan, "Uy, están tocando estos manes brutal", que se sienta una magia brutal. Y eso, pues creo que no se puede lograr tocando cada 8 días o pues dando lora por aquí y por allá, no. Pienso que es más mágico y más personal. Tanto un evento como una grabación son muy importantes, entonces creo que tienen que ser más bien como pausativo, intuitivo también de en dónde puedo hacer un buen ritual, un buen show. Creo que eso es muy importante. El disco Oculta Entropía Mística, me gusta, me tiene un título muy impactante. Dime qué mensaje o qué idea quisiste transmitir en este álbum, en esta producción. Bueno, este álbum refiere casi en su totalidad a lo que es la transmutación del ser, lo que es el destruir para nuevamente construir, la exaltación desde lo más profundo del ser para poder evolucionar, la transmutación de sentidos, de ideologías, de muchas cosas para poder volver a surgir en otro estado mental. Perfecto. ¿Cómo ha cambiado Spectrum desde que empezó, desde el 2025, 2005 hasta hoy, 2025? ¿Y tú cómo has cambiado como artista? Bueno, la evolución musical ha sido manteniendo el mismo feeling, pero puedo decir que la evolución musical ha sido pues siempre notoria. Obviamente no toca uno o no compone igual que cuando componía hace 20 años atrás que lo que componía hoy en día. Creo que uno va madurando también en cuanto a la parte ideológica, a la parte musical, a la parte ejecutiva. Creo que todo eso va madurando tras los años. Entonces sí ha habido una gran evolución. También, pues afortunadamente las personas que han estado conmigo han hecho su aporte para que precisamente pues la música vaya evolucionando un poco más allá. Pero como te digo, siempre se da el feeling musical y la parte ideológica muy radical de lo que se venía en los principios. Sí, o sea, creo que para mí es importante que el sonido, aunque sea un poco más evolutivo, o las composiciones, por decirlo así, mejor dicho, sean un poco más complejas o cosas que uno hace, siempre se mantenga la identidad de la banda desde sus principios. Entonces, ese feeling musical no se puede perder y al cual que es lo que uno busca o lo que yo busco es prácticamente que siempre los discos de la banda son muy variados, pero siempre que haya un reconocimiento de eso es Spectrum. Siempre tiene sus tintes de sus partes específicas que dan a entender nuevamente a las personas cuando escuchan un nuevo disco, que pues es la banda. Muy bien. Cuéntame cómo ves Spectrum dentro de la escena del metal colombiano. Mucho que contar. Sí, pues bueno, yo creo que nosotros hemos dejado un buen aporte, creo que hemos trabajado duro sobre todo y con mucha seriedad en lo que ha sido la carrera de Spectrum en el black metal colombiano. Hemos tratado de dejar una huella, pero una huella, como lo mencionaba anteriormente, propia, desde la imagen, pues como tal de la banda, desde la letra, desde la música, todo. Entonces, creo que de una u otra forma se ha hecho bien el trabajo. Hemos tratado de posicionar la banda en el buen sentido de la palabra, guerreándola, siendo muy honestos con lo que se hizo desde un principio, sobre todo esa parte de la honestidad en cuanto a la ideología y en cuanto a la música, ser muy honestos desde los principios hasta el día de hoy. Entonces, creo que mucha gente ha reconocido eso en la trayectoria de la banda y pues creo que por ahora vamos y seguimos con toda porque pues Spectrum tiene que haber para mucho tiempo más largo. No es una banda que, como lo mencionábamos antes, no es una banda que esté constantemente en presentaciones, pero sí es una banda muy activa
en el resto de situaciones que hay. Siempre estamos al filo de la cuchilla ahí. Muy bien. Han trabajado con varios sellos y dentro de ellos sellos internacionales. ¿Cómo ha sido esa experiencia y qué es lo que más valoras en un sello? De la diferencia de ser independiente a tener un sello. ¿Qué es lo que más valoras? Bueno, para mí sí es importante también, sí es importante tener un sello discográfico. Creo que las autoproducciones o independientes es una buena práctica, más sin embargo, tiene sus pequeñas limitaciones, ¿verdad? Es como la distribución y pues muchas cosas como tal, que pues tal vez uno no tenga tanto alcance como un sello con un gran nombre. Es importantísimo tener un buen sello. Nosotros hemos trabajado, como tú mencionas, ya con dos sellos internacionales. Creo que ha sido una muy buena elección lo que hemos tenido. Las expectativas pues fueron grandes porque pues también dar a conocer la banda en otros países, siendo el sello de esos países, es distinto porque pues allá se distribuye más fácil. No es lo mismo que saquen un disco aquí en Colombia y lo distribuyan a otros países que un sello de otro país lo haga y lo distribuya allá. Entonces es bien importante eso. Nosotros hemos estado pues muy agradecidos con la gente que nos ha apoyado en los sellos. Nos ha ido muy bien afortunadamente con ellos. Entonces pues creo que es una parte bien importante y fundamental también para que lo que ha sido Spectrum haya surgido un poco más. Digamos que en muchas partes de otros países, pues he tenido la oportunidad de saber que escuchan la banda, les gusta por medio de los videos, por medio de que el sello sacó tal cosa, entonces, pues sí es importantísimo. Sí, de hecho, por medio del sello los contacté a ustedes, el que está ahorita, Viuda Negra. Por Viuda Negra Music, sí, nosotros estamos trabajando con Viuda Negra. Un saludo para Viuda Negra, para todos los amigos de Viuda Negra. Estamos trabajando con ellos desde, ¿qué te digo? Que hace 4 años, creo, son más o menos. Ya sacamos una reedición del primer disco, que es el Under the Shadow. Sacamos una reedición con ellos en un formato A5 muy bonito. Hemos estado trabajando no solamente con lo que es disco, sino con eventos. Siempre están muy pendientes a lo que hace la banda como tal, y eso es un aporte también y una cosa muy brutal que me parece que un sello creo que debe tener siempre presente, que es no solamente la producción del disco, yo te saqué un disco y ya, sino que estás pendiente de la banda, estás pendiente, quieres hacer también hacer ver la banda de tu sello, quieres mover de esa banda, porque pues creo que le diste también la confianza a esa banda para estar ahí y la banda te dio la confianza para responderte al igual. Entonces es un trabajo en conjunto a lo que me refiero. Eso me parece muy importante y eso afortunadamente lo hemos logrado muy bien con Vivanera. ¿Qué tal la experiencia de tocar con Sacramentum en el 2023? ¿Fue que tocaron con ellos? En el 2023 sí. Cuéntamelo todo. Bueno, no, eso fue increíble. Eso fue increíble. Fue un show muy brutal, muy bacano. Fue un show muy chévere. Ya veníamos también de nosotros normalmente aquí en la ciudad, en mi ciudad, vivo en Bogotá, nos presentamos tal vez una vez al año y habíamos esperado un buen tiempo para presentarnos, no. Habíamos fue rechazado algunas otras cosas y se dio la oportunidad de tocar con Sacramento también. Afortunadamente, esto fue también en convocación con Viuda Negra y fue todo un espectáculo muy brutal. Un gran placer haber compartido con tremenda banda, también con las bandas nacionales que se presentaron. Fue un show increíble, impecable, el sonido, la asistencia fue brutalísima. De hecho, tengo muy buenos recuerdos de eso, muy bacanos, con las bandas de aquí colombianas también. Genial, todo muy chévere. Qué buena experiencia. Cuéntame, ¿están trabajando ahora en un nuevo vinilo, un nuevo álbum, algo que nos quieras contar un poco de lo que venga en estos trabajos? Bueno, nosotros hicimos el lanzamiento del último álbum ahorita el- a finales del año 2024, pero venimos ya trabajando con una reedición del segundo disco de Spectrum, se llama Awakening Darkness. Este disco sale en formato, ya salió, acaba de salir nuevamente la reedición del álbum en CD y va a salir la versión también en vinilo. Ok. Entonces ahí para la gente que quiera adquirir este disco, que es creo que el más emblemático de Spectrum, la Awakening Darkness, va a estar también muy pronto en vinilo.
Esa es como la noticia ahorita que tenemos y ahorita ya pues empezamos nuevamente en composiciones para, para lo que va a ser nuevas producciones. Digamos que generalmente yo no dejo mucho tiempo sin componer, yo me dedico más es a componer música que a tocar. Entonces sale un disco y ya estamos componiendo canciones nuevas y ensayándolas y demás. ¿Cómo te gustaría que se recuerde a Spectrum en el futuro? ¿Qué legado quieres dejar con la banda? Bueno, eso es una palabra muy chévere, muy brutal. Una buena pregunta. El legado más importante que pienso que puede dejar la banda es una banda honesta con un trabajo impecable, de una banda que ha trabajado honestamente en toda su carrera musical para dejar también una huella bien importante en el metal negro de Colombia, pero sobre todo manejar la situación de que somos una banda totalmente honesta, seria, trabajadora, dar ese impulso para las nuevas generaciones que quieren adentrarse en el mundo del metal, sobre todo en el metal, en el black metal, que pues esto no es una moda, esto no es un juego, no es una moda, no es un cliché o no es solamente un pasatiempo, es toda una carrera de vida, es toda una parte de lo más interno del ser filosófico que se convierte en música y que esa experiencia tiene que llevarse hasta el día de la muerte. O sea, trabajar por la música creo que para mí es lo más importante en mi vida. Entonces creo que esa es la palabra más concreta, dejar en huella de que la banda es una banda totalmente honesta a sus principios. Bueno, tengo una bonus question, una última pregunta. ¿Qué influencias no musicales como libros, filosofía, espiritualidad? A mí siempre me gusta preguntar eso al final de las entrevistas. ¿Te gustaría recomendarle a la gente de Metal Detector? Bueno, yo creo que cada quien debe buscar lo que realmente lo atraiga, lo absorba. Yo pues he leído eh, infinidad de libros ocultistas, novelas, eh, libros filosóficos, eh, pero creo que cada persona tiene que adentrarse y buscar sobre todo lo que realmente le apasiona y sienta desde lo más profundo del ser. Hay un libro a mí que me gusta mucho que de hecho ni siquiera es no tiene que ver con la parte ocultista ni nada de eso, que es del Marqués de Sade, que se llaman Los Infortunios de la Virtud y me parece genial, Los así como infortunios de la qué, perdón. de la virtud. Perfecto. Entonces, entonces creo que por ese lado, antes de recomendarle cualquier situación, bueno, estoy recomendando ese pues prácticamente, pero antes de recomendar más, pensaría que cada persona tiene que investigar e indagar, sobre todo desde lo más profundo del ser, qué es lo que más lo atrae como persona y como para poder explotar eso. De ahí te puedes derivar en muchas ramas de la literatura o filosofía. Muy bien. Creo que ya terminé con todas las preguntas que tenía. ¿Hay alguna otra cosa que quisieras incluir dentro de esta entrevista, novedades de la banda? Pues, ¿qué te digo? No, tal vez mencionar los discos que hemos tenido. Ok, yo puedo incluirlos, anotarlos en la lista de, ahorita no tengo a mano, perdón, pero puedo incluirlos en la lista de la descripción de YouTube Ah, ok, y listo. puedo ponerles links también. Ok, vale. Sí, puedo ponerles links, creo que así los encuentras fácil en YouTube, ¿verdad? Sí, de hecho, pues de hecho nosotros no tenemos todos o los discos completos en YouTube. Hasta ahora, digamos que estoy empezando como con la forma de meter la música como a redes sociales y eso, porque pues realmente no es que me llame mucho la atención tampoco, ni subir los discos a plataformas ni nada de eso, porque soy fiel creyente que las personas tienen que tener el material físico, no escucharlo por internet. Ujú. Entonces, no están todos los discos por ahí, pero sí podemos mencionarlos porque, por ejemplo, en la página de Metal Archive está toda la discografía de la Oh, banda y todo lo que se ha hecho. Ahí está el demo que salió en el 2010, que es el Under the Shadow. Después sigue Awakening Darkness, que te lo mencionaba anteriormente, que es la reedición. Está el álbum que se llama Nights of Endless Ritual del 2018. Está Oculta Entropía Mística del 2020, dos, creo, 20, 23, algo muy así, mal. ya ni me acuerdo. Sí.
el álbum nuevo que acabamos de lanzar que se llama The Sense of Darkness. Y de ahí ya van pues compilatorios, reediciones de otros países de los discos, un split que tenemos con una banda noruega que se llama More, en vinilos, en MP. Bueno, es un montón de cosas que hay por ahí como para que la gente cuando se anime pues pueda adquirir. Claro que sí. Aunque de todas maneras hay muchas cosas agotadas, pero bueno. Sí, pues a mí me da mucho gusto haber tenido esta conversación contigo porque pues es como absorber todo este conocimiento y compartirlo pues, con los fans, que yo sé que deben haber fans en todas partes del mundo de repente que ven este video y espero les llegue a todas esas personas y pues nada, muchachos, felicitarlos. ¿Alguna otra pregunta para mí? No, más bien, en vez de pregunta, quiero agradecerte nuevamente por la invitación, por la gestión tan brutal que estás haciendo ahora, que pues sabes muy bien que esta parte es muy importante también, la parte de los medios, la parte de la difusión, la parte de la comunicación, es supremamente importante para que todo esto se pueda lograr y pues para que las bandas obviamente sigan surgiendo y sigan creciendo. Ok. Bueno, muchísimas gracias. Creo que eso ya es todo por el día de hoy. Y yo creo que sería todo por el día de hoy. Muchísimas gracias, Alan, por tu tiempo. No, a ti, mujer, muchísimas gracias por todo y espero volverte a ver ahí en estos videos y pues algún día que vengas a Colombia, te esperamos acá con los brazos abiertos. Vale, sí, sí, tengo que ir. Me falta poco para ir, pero sí voy a Ah, ir. Creo que bueno, voy a ir el otro año, porque bueno, sí me hacen entonces, falta la energía de los shows en Colombia. Es diferente a la de acá. sí, claro, Sí, los sí, shows en Colombia la gente se enloquece. Aquí la gente como que ya está acostumbrada. No sé qué pasa. La escena es diferente. sí, es algo como lo que yo te decía también ahorita que cuando estamos haciendo los shows, por ejemplo, nosotros cuando hacemos show, es el show, ¿sí? No es una banda tocando ahí, sino que, o sea, se expresa absolutamente todo. Aquí no es una banda que se queda usted quieto ahí tocando, haciendo, no. Nosotros decimos que vamos a satanizar a la gente para que lo disfrute, porque si no, no vale la pena presentarlo. Ok, me gusta la palabra. Ok, muchísimas gracias entonces y estamos hablando. Vale, cuídate mucho. Vale, cuídate mucho.